Bueno, vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos y pedimos al Señor que nos sea dirigiendo en esta noche, sea dirigiendo su vida, sea enseñándole hoy? Permita, por favor, que el Espíritu hoy le cambie y que algo nuevo pase en su mente. Amén. Señor, gracias por el privilegio que me das de estar aquí. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias por este maravilloso día, Señor, que nos has permitido salir y entrar en bendición y en protección. Gracias. Gracias por cada hermano que en este momento se conecta a la enseñanza y que puede, Señor, ser participante de una palabra que dará sustento a su corazón y a su alma, a su espíritu. Agradecemos por el pan, Señor, que tú nos permites servir a la mesa y que nos permites comer delante de ti, Señor. Te agradecemos, Dios, y pedimos hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, que tú seas dirigiéndonos, sea dándonos el entendimiento y la sabiduría para comprender y para ser llenos de ti en esta noche. En el nombre de tu Hijo, háblanos, Señor, y edifícanos, exhórtanos y anímanos. Amén. Aleluya. Bueno, quiero saludarle a los hermanos. Mire, está mi hermano Dani, un abrazo allá en Argentina. Mi hermana Ripka, que espero pronto verlos con la ayuda de Dios. A veces se complican algunas cosas, a veces, pero bueno, esperemos con la ayuda de Dios verles pronto. Mi hermana Lea, que qué bueno tener a Leita también por acá, esta joven. Ahí también está la hermana Ruth, la hermana Clara. Bueno, y todos los que se conectan a la transmisión. Muchos se preguntarán de la imagen que hemos puesto de fondo para, para esta enseñanza. No sé si mi hermano es que la puedo volver a colocar, por favor. Pero muchos se dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver una historia eh, hecha famosa por Walt Disney? Ustedes la conocen como Peter Pan, no sé cuántos conocen la historia de Peter Pan. ¿Qué tiene que ver con la Biblia? ¿Qué tiene que ver con una enseñanza? Y lo primero que voy a comenzar diciendo es que debemos de aprender a escuchar a Dios en todas las cosas. Voy a repetir eso. Debemos de aprender a escuchar a Dios en todo. Hay un verso en la Biblia donde Pablo dice de que escúchenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Y ayer, desde antier, ha venido un pensamiento a mi corazón, y por lo general así es como me habla el Espíritu, y ha venido a mi corazón un pensamiento, y tiene que ver con esta película. No sé cuántos han visto la película, cuántos han visto pues la animación, igual si han visto la animación o la película, igual les va a servir. Y la historia comienza hablándonos de un muchacho llamado, de un niño llamado Peter Pan, de 10 años. Y el cuento lo que dice es que él no crece, él no crece. Muchos crecen, pero él no, él se queda niño. Él desarrolla la habilidad de volar a través de un polvo mágico en la película que le da una hada. Pero hay una peculiaridad que es la parte donde me voy a enfocar. Y ya va a mirar cuando vamos a la palabra. Hay algo peculiar y es que cuando le dan el polvo de hada para volar, debe de estar acompañado de lo que ellos llaman en la película un buen pensamiento. Es decir, no solamente basta con el polvo de hada para que puedas volar, sino que según el cuento, tiene la intención de que tengas, más bien dice, de que debes de tener un buen pensamiento para poder volar. Debe de haber un buen pensamiento. Y bueno, y en todo este cuento y en toda esta película hay algo muy bonito porque nos enseña que muchos cuando crecieron dejaron de soñar como los niños, dejaron de creer como los niños, dejaron de volar, ya no son personas alegres, muchos son amargados, muchos se fueron a lo rutinario de la vida. Y bueno, el cuento tiene un montón de enseñanzas, inclusive sobre la fe, sobre la fe. Hermano, una película de Walt Disney me está diciendo usted que me puede enseñar a mí sobre la fe. Sí,
te puede enseñar sobre la fe. Te puede enseñar sobre la fe. Entonces vamos a comenzar con esto, porque me pareció curioso y en esta semana, hermanos, bueno, he tenido una semana un poco dura, he tenido una semana un poco estresante, si puedo decirlo así, con algunos acontecimientos en mi vida que a veces te incomodan, a veces son molestos, pero Dios es bueno y a veces como que esas cosas te empiezan a nublar la razón, empiezan a nublar tu mente, empiezan a nublar tu corazón y yo creo que a todos nos ocurre y a todos nos pasa. Que llegan cosas a nuestra vida de alguna manera que nos empiezan, hermano, a traer tinieblas y oscuridad. Entonces venía a mi corazón un pensamiento que me decía como al corazón, nomás meditando, era como, piensa cosas buenas, piensa cosas buenas. Entonces me acordé de la película de Peter Pan, donde pensando cosas buenas, ellos comenzaban a elevarse y a volar. Quien no ha visto la película, qué bueno que se la vaya y se la vea. Es una película muy bonita. De hecho, hay una que se llama El Capitán Cut, el Capitán Garfio. Es muy bonita, muy hermosa. Puedes aprender muchas lecciones para tu vida. Puedes acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, note lo siguiente. Me di cuenta, como hablábamos la vez pasada, de que estar en tinieblas y estar en luz va un poco más profundo de lo que nos han enseñado. Pablo en numerosos versos, y fue como comenzamos la enseñanza de la gloria, que si Dios lo permite la vamos a continuar mañana, creo que la parte 7, nos invita a que seamos llenos del conocimiento de Dios, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, y siempre Pablo está diciendo y está queriendo que todos lleguen a esa plenitud en Cristo, a esa llenura de comprender y de entender la voluntad de Dios, para que así estemos completos en Cristo. Entonces, mientras estaba orando, pensaba de que la falta de llenura del conocimiento y de la sabiduría de Dios, de comprender, de entender, no es otra cosa que vaciedad en nosotros o vanidad. Y si hay vaciedad en nosotros, quiere decir, si hay vanidad, que es algo vacío, algo vano, si no estamos siendo llenos de Dios constantemente, quiere decir que nuestras vidas están en ignorancia. Así que si no me estoy llenando de luz, no me estoy llenando de su sabiduría y de su entendimiento, entonces me supongo yo de que lo que estamos es en tinieblas. Así, hermanos, que incluso en Cristo podemos estar en tinieblas, que creo que es algo que he repetido en anteriores predicaciones. Podemos estar en tinieblas aún en Cristo. ¿Cómo? No llenándome de luz, no llenándome de conocimiento, porque entre menos conozca, menos luz tengo. Entonces más tinieblas en mí. ¿Me siguen? Y tarde que temprano terminamos creyendo que la religiosidad, escuche esto, es lo único que está a nuestro alcance para poder sobrevivir en esta vida de cristianos o en esta vida con Cristo. Tarde que temprano resultamos creyendo y nuestra mente se va moldando al pensamiento de que la religiosidad es lo único que nos va a dar libertad, es lo único que nos va a dar orden. Y hermanos, esto es algo muy nocivo para la vida del creyente. Escuchen lo que estoy diciendo. Mientras menos me lleno del conocimiento de Dios, mientras menos me lleno de entender su voluntad, de comprender su amor, de conocerlo a Él, entre menos esté yo lleno de Él, más ignorancia va a abundar en mí. Es decir, más vanidad. Y lo que no llenas con el conocimiento a través del Espíritu Santo de quién es Cristo y de quién es el Padre a través del Señor, lo que yo no lleno con eso lo va a llenar lo que usted y yo conocemos como religiosidad, que son dogmas, reglas, prejuicios de hombres, pero enseñados como si fueran mandamientos de Dios o como si fuera el carácter de Dios. Y la religiosidad es tan poderosa, si puedo llamarlo así, o mejor dicho, tan nociva, hermano, que puede detener la vida del creyente
para acercarse a Dios y a su naturaleza. La religiosidad es uno de los grados de tinieblas más profundos a los que puede llegar a caer una persona en Cristo. Por la falta de luz, por la falta de conocimiento, la falta de revelación, por la falta de comprensión. Y la religiosidad, una de las cosas que no va a hacer es dejarte volar alto. No te va a permitir dejar volar alto la religiosidad. Mantendrás siempre tus pies atados a la tierra. Y tarde que temprano resultamos creyendo que nuestros miedos, nuestros prejuicios, las reglas que han puesto por generaciones de terror, de miedo, las tradiciones de los hombres, las terminamos aceptando como la luz verdadera y el orden por el cual nosotros vamos a empezar a ver a Dios. Y esto está muy alejado de la verdad. Demasiado alejado, lejos de la verdad. Entonces necesitamos tener luz. Necesitamos tener conocimiento. Necesitamos comprender. Vea, yo amo la oración. Y créanme, hermanos, que la oración es algo muy importante, es vitalicia en nuestras vidas. Es de vital importancia, es la sangre del creyente. Pero miren, hermanos, de nada sirve, escúchenme bien, que tú sigas orando sin llegar cada día más a comprensión y a conocimiento de la voluntad de Dios y de su carácter. Hermano, no sirve. Yo conozco creyentes, incluso me pongo como ejemplo, donde ha pasado etapas de mi vida, donde he dedicado mucha oración, pero muchas veces no estuvo acompañada de consejo, sabiduría, entendimiento y comprensión de la voluntad de Dios y de su persona, de su naturaleza. Entonces no nos va a servir. Y mientras menos conozca a Dios, menos vida tengo dentro de mí. Entonces todos empezamos a adoptar la religiosidad como la fuente de nuestro sustento. Empezamos a adoptar la religiosidad como la fuente de lo que nos da, entre comillas, vida. Y no es así. He descubierto que las personas religiosas, y cuando yo soy religioso, es cuando más atado estoy y cuando menos progreso en Cristo. A mi mente carnal y humana estoy bien, estoy progresando. Pero me doy cuenta que para afrontar las situaciones de la vida, me doy cuenta que para afrontar los desafíos, me doy cuenta que para caminar en luz, en alegría y en gozo, no me sirve. Entonces es una ilusión. Entonces empecé a mirar lo de Peter Pan, empecé a mirar y me encontré con un verso espectacular. Hoy vas a empezar así como Peter Pan y como este cuento, a trabajar con tus pensamientos para que puedas volar alto, para que puedas tener las alas que dice Isaías capítulo 49, bueno, no me acuerdo, dice que volarán los que esperan en el Señor. Necesitas hoy moldear tus pensamientos para que puedas volar. No basta simplemente con la unción. No basta simplemente con sentir el toque, que es como el polvo de hada. Estoy haciendo una comparación. Y el hermano Daniel estoy hablándole a los espirituales. Necesitas algo más. Y son los pensamientos de Dios. Entonces mire lo que el Espíritu Santo está tratando de trabajar conmigo en esta semana. Libro de Jeremías, acompáñeme por favor, capítulo 29, versículo 10. Lo último que Dios quiere que seas en esta vida es una persona religiosa. ¿Saben por qué? Porque el endemoniado gadareno tenía más o menos 12,000 demonios. Otros dicen que 8,000. Otros dicen que 2,000. Y en un momento lo liberó. Pero a los religiosos, ese espíritu siempre resistió a Cristo y Cristo no pudo hacer mucho por ellos. El espíritu de religiosidad es muy tenaz, hermanos, y muy tremendo. Y que Dios nos libre. Y que nos permita con humildad cada vez sacar de nuestro corazón las cosas viejas para recibir lo nuevo. Entonces presta atención, le hablé de Peter Pan. Y le hablé
de que Peter Pan vuela cuando tiene un buen pensamiento. Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y despertaré sobre vosotros, ¿qué? Mi buena palabra. Empiece a notar eso. Voy a volverlo a leer. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Hay un tiempo de visitación. A veces Dios pone el límite en el tiempo para podernos visitar. Y cuando Él visite, Él despertará sobre aquellos que estaban en esclavitud la buena palabra, para haceros volver a este lugar o para haceros regresar. Hay un despertamiento en este tiempo de la buena palabra de Dios. Hay un verso en el Nuevo Testamento de aquellos que fueron participantes de la buena palabra y del don celestial. Versículo 11. Porque yo sé, escuche esto, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Cuándo vamos a invocar a Dios y vamos a venir a Él y vamos a orar a Él y Él nos va a escuchar? ¿Cuándo? Cuando Dios revele los pensamientos que tiene acerca de nosotros a nuestro corazón. Entonces lo primero que piensa es lo siguiente. De alguna manera yo no sé por qué, y la tradición nos ha hecho ver, a veces sin quererlo, de que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de ¿qué? De mal. El corazón de Dios, el corazón del Padre Celestial, está lleno de pensamientos de paz para cada uno de nosotros. Y ahorita vamos a ver que son multitud e innumerables. Vamos a ver las características de los pensamientos de Dios para con nosotros. Y son innumerables. David dice en el Salmo 139, si los enumero, se multiplican. Los pensamientos de Dios para contigo son pensamientos de bien. Son pensamientos de vida y no de muerte. Son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de paz, para darte el fin que tú estás esperando. Cuando empecé a pensar en este verso, entonces recordé otra vez la película de Peter Pan. Ahora entiende por qué muchos de ustedes, incluso yo, hermanos, a veces no hemos podido volar en lugares altos espirituales con Cristo. Porque hay algo que nos detiene. Tenemos la unción, tenemos el toque del Espíritu Santo, pero nuestros pensamientos por lo general están siendo pensamientos de mal. Creemos que el pensamiento de Dios sobre nosotros son pensamientos de destrucción, son pensamientos de condenación, son pensamientos de acusación, son pensamientos de juicio, son pensamientos de mal. Y Dios dice no. Los pensamientos que yo tengo para contigo son pensamientos de bien. Así que más vale que conozcas mis pensamientos para que te puedas elevar. Así que más te vale, Daniel, que empieces a conocer. Por eso hablábamos en la primera enseñanza de la gloria. Hablamos en la primera enseñanza de la gloria que tenemos que estar lleno de la comprensión, de entendimiento, estar llenos de la voluntad y el conocimiento de Dios. Porque los pensamientos de Él para con nosotros son de paz y promete darnos el fin que usted está esperando. Está en la naturaleza humana, póngale cuidado a esto. No sé por qué, pero creo que Dios puso eso en el corazón. Pero está en la naturaleza humana. Mire, se lo voy a ejemplificar con una película. Cuando hay una película donde muere el protagonista o donde el mal triunfa, ¿qué pasa? ¿Cómo salimos del cine? Salimos más aburridos. Porque inconscientemente en el corazón de cada uno de nosotros esperamos un buen final. Hasta en lo que vemos en las salas de cine. ¿Usted cree que qué es lo que hace taquillera muchas de las películas?
crear un momento de adversidad, que es el común denominador de la mayoría de las películas, crear un momento de tensión, porque saben y juegan con la esperanza que hay en el ser humano. Porque todos esperamos que a lo último haya un desenvolvimiento de bienestar, de victoria, de plenitud, de felicidad. ¿De dónde está que todos los cuentos de princesas, siempre la mujer encuentra a su príncipe azul y vivieron felices por siempre? Dios quiere darnos el fin que Él espera, pero más vale que empecemos a conocer sus pensamientos acerca de nosotros, y es lo que menos conocemos. Porque por lo generalmente, repito, y Dios me lo hacía pensar: Daniel, ¿por qué estás pensando mal acerca de mí? Tu opinión de mí es nula, es incorrecta. ¿Se acuerda que una de las cosas por las cuales Dios se enojó con los amigos de Job fue porque no hablaron de él lo recto como lo hizo Job? ¿Cuál es el concepto en sus pensamientos constantemente acerca de la voluntad de Dios para su vida? El Señor me hacía pensar, y ya lo vamos a mirar en muchos de los versos siguientes, de que por lo general estamos con miedo y muchos hermanos están asustados. Entiendo que muchos hombres, inclusive con unción o con llamado, han puesto ese pensar sobre nuestras vidas. Pero por eso me manda y me envía el Señor en esta noche, para que sus pensamientos hoy puedan ser transformados y renovados por el Espíritu Santo, a tal manera de que usted pueda volar. No serás el mismo, no serás la misma después de esta enseñanza. Empezarás a pensar de ti conforme a lo que Dios piensa. Es que, hermano, ¿cómo vamos a crecer si pensamos de nosotros mismos para mal, ni siquiera conforme Dios piensa? Ahora entiende por qué nosotros pensamos lo que los demás dicen de nosotros y por qué nos afectan tanto. ¿Sabe por qué te afecta tanto lo que piensan los demás? ¿Sabe por qué a veces me ha afectado a mí lo que piensan otros acerca de mí? ¿Sabe por qué a veces nos dejamos de caer con comentarios de las personas, con burlas, con chismes? ¿Sabe por qué? Porque no conocemos los pensamientos de Dios para con nosotros. ¿Qué piensa Él de mí? ¿Cuál es su voluntad para conmigo? ¿Cómo me visualiza Él? ¿Cuál es su diseño para mi vida? ¿Cuáles son esos innumerables y multitud de pensamientos que Él tiene contigo, con tu familia, con tu trabajo, con tu negocio, con la carrera que estás emprendiendo en la universidad, con los propósitos que tienes este nuevo año? Tú no te alcanzas a imaginar lo que Dios piensa sobre ti y lo que Dios piensa hacer contigo. Así que más vale, y voy a hacer hincapié en esto, que conozcamos los pensamientos de Dios para con nosotros, porque si no, no vamos a volar alto. No te vas a poder elevar. Hay un gran poder en el pensamiento. Y Dios dice: tengo pensamientos de paz. Así que lo que te quiero decir hoy es que Dios contigo tiene pensamientos de paz. Dios no piensa para contigo para mal. El Dios de la Biblia dice que contigo tiene pensamientos de bien. En el versículo 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. ¿Cuándo? Cuando conozcamos sus pensamientos de paz sobre nosotros. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero ¿cuándo podría buscar a Dios con todo mi corazón? Si no es cuando conozca sus pensamientos acerca de mí. Este verso nunca lo había leído de esa manera. Vamos con otro que es muy conocido, lo hemos mentado muchas veces. Isaías 55, versículo 8 y versículo 9. Acompáñeme por favor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni
Entonces mire lo que venimos diciendo, hermanos, de que los pensamientos de Dios son altos, altísimos. Y yo creo que ellos tienen la idea de llevarnos a las alturas. Solo por el Espíritu de Dios vamos a empezar a conocer los pensamientos de Dios para con nosotros. Dios piensa bien sobre ti. Dios piensa con paz sobre ti. Si conociéramos los pensamientos de Dios, dejaríamos de depender de los hombres. Si conociéramos más los pensamientos de Dios, de que te quiere bendecir económicamente, dejarías de estar pensando en la ayuda del hombre. Si conocieras que Dios quiere que seas un buen profesional, irías con fe a presentar el examen en la universidad, con ganas. ¿Por qué creemos muchas veces que Dios se olvida de nosotros? Si Él piensa sobre ti, los pensamientos de Dios sobre tu vida son pensamientos de bien en todo. Necesitamos entrar en oración, no solo para interceder, sino que yo quiero, hermanos, que Agua Viva empiece a orar. Y yo oro por ustedes así, para que conozcan a plenitud y a llenura la voluntad y los pensamientos de Dios para sus vidas. Necesitan eso, oren por eso. Oren por esos pensamientos que les va a permitir caminar en niveles altos del espíritu. No hemos podido elevarnos porque no hemos cambiado nuestra forma de pensar. Y no hemos podido cambiar la forma de pensar porque no sabemos cómo Dios piensa de nosotros. ¿Escuchó eso? No hemos podido llegar a niveles más altos porque no hemos transformado ni renovado la manera de pensar. Y no hemos renovado la manera de pensar porque no tenemos conocimiento, llenura de los pensamientos de Dios para con nosotros. Entonces, ¿cómo vas a crecer? Entonces, ¿cómo te vas a elevar? Mientras no conozcas la voluntad y los pensamientos de Dios para tu vida, el afán, la ansiedad, la ignorancia te van a suprimir. Te van a dejar en tinieblas. Pero repito, Dios tiene pensamientos de bien, de salud, de vida y de bienestar para ti. Salmos 40, versículo 5. Salmos capítulo 40, versículo 5. Mire esto. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas y tus pensamientos para con quién, para con nosotros. ¿Está notando eso? Aumentó. En el Salmo 139, ahorita vamos a ver qué dice multiplicó. Has aumentado tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Y si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Usted se imagina la cantidad de lo que Dios quiere hacer contigo? Que ni siquiera puede ser enumerado. Y es para bien, para darte el fin que tú has estado esperando. Muchos de ustedes han estado esperando muchas cosas en Dios. Pero a menos de que transformen su manera de pensar, no va a ayudar mucho. Salmo 139, versículo 17 dice, cuán preciosos. ¡Wow! Vamos a leerlo. Salmo 139, versículo 17. Quiero, hermanos, con todo mi corazón, y quiero que es el deseo del Espíritu, que todos nosotros conozcamos los pensamientos de Dios sobre nosotros y seamos llenos en ese conocimiento y en esa comprensión de Él, porque si no, no vamos a crecer. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Conoce usted algún pensamiento que Dios tiene sobre ti? ¿Le ha dejado saber en búsqueda del Espíritu Santo pensamientos que Dios te ha dicho para contigo? Porque David los conocía al punto de decir, me son preciosos tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto
y aún estoy contigo. ¿Conoce usted algún pensamiento de Dios sobre su vida? Pues es momento de que vaya a oración, de que vaya a orar y le diga: Dios, revela tus pensamientos a mi vida, porque son de gran valor. Dios, revela tus pensamientos a mi vida. Revela tus pensamientos a mi vida. Necesito conocer los pensamientos que tienes para conmigo. ¿Quieres volar alto? Necesitas conocer qué es lo que Dios piensa acerca de ti. Necesitas ir a orar y decirle: Dios, revélame tu voluntad a plenitud, en toda comprensión e inteligencia espiritual, porque necesito saber qué piensas de mí. Necesito conocer tus pensamientos acerca de mí. Eso te va a catapultar y te va a llevar a niveles altos y superiores en el espíritu. Proverbios 16, capítulo 3. Dice así: encomienda a Yahweh tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hay un verso similar que dice: encomienda a Yahweh tu camino, confía en él y él hará. Pero acá está diciendo: encomienda a Yahweh tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La mayoría de veces nosotros no estamos encomendando nuestras obras a Dios. La mayoría de veces no estamos trayendo los 5 panes y los 2 peces al alfolí de Dios. Y cuando me hablo de alfolí no hablo exactamente de dinero. Estoy diciendo, no hemos traído nuestros planes, no hemos traído nuestros proyectos, la obra de nuestras manos no la hemos encomendado a Él. Es una razón por las cuales nuestros pensamientos no han sido afirmados. Porque cuando encomendamos al Señor las obras y nuestros caminos de corazón, una de las cosas y de las evidencias que hay es que nuestros pensamientos van siendo afirmados. Porque se convierten en pensamientos de fe. Encomendaste a Dios tu camino, le confiaste a Él tu camino. Tu esperanza en lo que trabajas, en lo que laboras, en los emprendimientos, en lo que estás haciendo en tu universidad, en lo que quieras estudiar, están siendo encomendados a Él. Entonces serán firmes tus pensamientos. Pero cuando no lo hacemos, entonces empezamos a decir: ¿y entonces cómo vamos a pagar la universidad? No has encomendado tu camino al Señor. Entonces ya tus pensamientos comienzan a ser débiles. Entonces ¿ahora qué voy a hacer con esto? ¿Y ahora qué voy a hacer con ello? Nuestros pensamientos no están firmes. ¿Están notándolo? ¿Cómo entre los pensamientos y la confianza y la fe hay una relación tan profunda? Los pensamientos de fe son pensamientos que te harán volar. Vea, estaba pensando en esta tarde en lo siguiente. Estamos hablando de Peter Pan, ¿sí o no? Ustedes ya vieron la película, ya hemos hablado un poquito, a los que no la han visto ya les resumí un poquito la película. No basta solo con el polvo de hada, tienes que tener un buen pensamiento para volar. No basta solo con la unción o con el don que tú tienes. Necesitas los pensamientos, un buen pensamiento para volar. Vea, la imaginación. Déjeme decirle algo, vamos a hablar de la imaginación. Estoy hablando de esto porque es muy común y usted utiliza la imaginación constantemente a diario y sus pensamientos es una máquina diaria, que ahí convergemos todos, ¿cierto? Mire esto. La imaginación es la facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales. Voy a volver a decir, facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales.
Entonces dije, bueno, en la Biblia, ¿qué referencia tengo de imaginación? ¿O qué referencia tengo de imagen? Porque estamos hablando de que los pensamientos que tiene Dios para con nosotros son pensamientos de ¿qué? Aquí no saben, parece que no están en la enseñanza. Los pensamientos que Dios tiene para con nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Eso ya lo leímos. Y dijimos que mientras no conozcamos lo que Dios piensa para con nosotros, entonces nosotros no vamos a crecer, ni vamos a ser renovados y que vamos a caminar en tinieblas. Entonces dije, bueno, entonces ¿qué referencia tengo de imaginación? Porque por lo general lo que imaginamos no es bueno, a veces. Por lo general en el día lo que imaginamos es lo peor. ¿Qué imagina usted cuando piensa en Dios? ¿O cuál es la imagen que tiene usted en su mente? Está claro que está dicho no te harás imagen. Pero estamos haciendo un ejercicio de cómo visualiza usted a su Dios. ¿Cuál es la imagen que en su pensamiento está? Y cuando me refiero a imagen, no me refiero a que se imagine una figurita. No, 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 no. Me refiero como a qué piensa usted de él. Para con usted. Voy a ser más específico. Si yo le hago la pregunta más, voy a hacerlo más personal. Entonces yo digo, hermana fulana, ¿usted qué piensa que Dios piensa de usted? ¿Cómo cree que Dios la visualiza? ¿Qué se imagina usted de que Dios en este momento está pensando sobre usted? Muchos van a tener un concepto errado y un concepto malo. No, Dios en este momento debe estar queriéndome destruir, debe estar triste conmigo, debe estar de esta manera. ¿Cierto que sí? Entonces me acordé de que Dios le muestra diseños a Moisés en el monte y en Éxodo capítulo 31 versículo 4 dice que Él les da espíritu a Bezalel y a Oliab para inventar ¿qué? Diseños. Pero entonces tengo una pregunta. Antes de inventar el diseño o plasmarlo en un papel o plasmarlo físicamente, ¿dónde está el diseño? ¿Dónde está el diseño? En la mente. Entonces, póngame cuidado. Para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí, yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él y ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te ¿qué? Éxodo 31, capítulo ¿qué? Éxodo 31, sí. Versículo 16, perdón, es que confundo a veces el versículo con capítulo. Pero mira el punto donde lo quiero llevar. Vamos a ver si es ese, perdón, 31 versículo 4. Pero quiero leerlo, el versículo 3. Desde el 2, vea, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri. Hay un llamamiento. Todos son llamados. Hijo de Ur, de la tribu de Judá. Pero entonces los llamados tienen que ser llenos. Estamos hablando de que entre más conozca los pensamientos de Dios sobre mí, sus diseños sobre mí, voy a volar como Peter Pan. Estamos haciendo la analogía. ¿Verdad? Y lo he llenado. Primero lo llamó. Y luego lo llenó de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños. Así que las imágenes y los diseños que empezaba a tener Bezalel eran imágenes producidos por una máquina fabricante. ¿Cuál es esa máquina fabricante? Si podemos decirlo de alguna manera con mucho respeto. El Espíritu de Dios. Le voy a dar otro ejemplo y ya va a entender el punto. Éxodo 35, 33. Ahí mismo. Desde el versículo 31, vuelve y lo repite. Voy a leer desde el versículo 30. Y dijo a Moisés a los hijos de Israel, mirad, Yahweh ha nombrado, oiga, nombramiento, llamamiento, llenura.
Ha nombrado a Besaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños y para trabajar en oro y en bronce. Hablamos de que el diseño ya está en ¿dónde? Aquí, en la mente, por el Espíritu Santo. Ellos tuvieron la capacidad y el diseño por Dios. La fábrica de lo que Dios quiere hacer en la tierra viene a través de los pensamientos de Él, a través de su Espíritu Santo. Ahora note el contraste. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Qué sale de nuestro corazón constantemente? Malos pensamientos. Y cuando me refiero a malos pensamientos, no le estoy hablando simplemente de pensamientos lujuriosos o que tengan que ver con sexo. Cuando me refiero a malos pensamientos, me refiero a pensamientos que no vienen del corazón ¿de quién? De Dios. Eso es un mal pensamiento. Usted va a entender entonces por qué cuando Jesús, los discípulos les falta la fe, les dice generación ¿qué? Perversa. Y uno diría, ¿cómo así que la falta de fe, desde el punto de vista divino, Joseph, es visto como una perversión? Esto solo va a ser posible entenderlo cuando miremos el contraste de qué fabrica el corazón humano, hablándolo en pensamientos, y qué fabrica en pensamiento el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios pensará y traerá a nuestra imagen y a nuestro entendimiento los pensamientos y diseños de Dios para contigo. Entonces le voy a decir una cosa. Dentro del tabernáculo de reunión había condenación o muerte de condenación. ¿Dónde se ajusticiaba una persona? Cuando pecaba. ¿Pero en dónde? Los conocedores de los, ¿fuera de qué? Del templo, pero hay más específica, fuera del campamento. La persona era juzgada, la persona era condenada, la persona era expulsada, la persona era acusada, la persona era muerta fuera del campamento. Pero dentro del tabernáculo el diseño era vida. Los pensamientos y diseños de Dios para con ustedes están lejos de la acusación, están lejos de la condenación. Por eso le hablé de Besaleel y Aholiab. El diseño del Espíritu es de justificación. Por eso nos acercamos a Él. No estamos lejos de Él. Ahora entienda esto, préstenme atención todos aquí, que acabo de recibir algo que es muy bonito. Mire, la Biblia dice en Hebreos: acerquémonos pues a Él confiadamente, que lo leímos el sábado pasado. Miren, hermanos, estamos llamados a acercarnos para hallar gracia. Entienda esto. Los pensamientos suyos y del diablo lo que provocarán es que usted se aleje de Dios. Por eso fuera del tabernáculo es que hay muerte y condenación. Vas a discernir entre los pensamientos tuyos y entre los pensamientos de Dios y entre los pensamientos del mundo, del diablo, cuando más te alejen de papá. Acabé de embarrarla con mi esposa. No voy a orar. Acabé de hacer algo que no estuvo bien. Yo ya no voy a volver a servirle a Dios. Es mejor estar lejos. Mientras más lejos, más condenación, más muerte, más frialdad, más severidad vas a encontrar en tu mente. Acércate al templo, al de arriba, para hallar gracia. Porque los pensamientos de Dios para contigo son pensamientos de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de paz y no de mal. Vimos que los pensamientos en el Salmo 139, David dice: son innumerables, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, Señor, se me multiplican. Necesitas conocer qué piensas tu Dios acerca de ti.
Si no, no vas a poder elevarte a las alturas. Lo dudo. Entonces, por eso le estoy diciendo, hermanos, es que tenemos una crisis de tinieblas dentro de la iglesia, donde creemos que solo orar y solo tener el don es estar en luz. Mentiras. Hace parte. Mire, ¿cómo mantiene usted en su casa todo el día? ¿Cuál es el fuego mental que tiene en su trabajo? ¿Pensamientos de bien? ¿Pensamientos de fe? ¿De lo que Dios va a hacer contigo o no? Del corazón salen los malos pensamientos. Comienza a conocerse a usted mismo, de que por lo general sus pensamientos van a ser malos, van a ser sin fe. Van a ser sin fe. Pero los pensamientos de Dios sobre ti son buenos. ¿Por qué no podemos creerle al Espíritu de Dios? ¿Por qué no podemos creerle al Espíritu de Dios? Sus pensamientos buenos para con nosotros. ¿Por qué no puedes creer que tu papá tiene buenos pensamientos contigo y en todo lo que estás haciendo, conforme a su voluntad? ¿Por qué no le podemos creer al Espíritu Santo? ¿Sí en cuánto estamos alejados de la naturaleza de Dios al no conocer los pensamientos de Él? ¿Por qué no le podemos creer? Hermano, que en el nombre de Jesús de Nazaret, sus pensamientos y mis pensamientos comiencen a cambiar hoy. Y haya después de esta prédica un antes y un después. Para que usted pueda mirar y visualizar de una manera diferente. No más admitas esos pensamientos de incredulidad en tu vida. Esos pensamientos de temor. Esos pensamientos de terror. Esos pensamientos de ansiedad. Mira el siguiente verso que me impactó mucho. Proverbios capítulo 20, versículo 18. Yo sé que se han escrito muchos libros acerca de que la guerra del creyente es ¿en dónde? En la mente. Pero esta mañana yo, puede que otro ya lo haya recibido, no sé, yo lo recibí con este verso y dice, ves, si es verdad lo que Dios ha revelado a muchos siervos, porque quería un sustento bíblico. Mire, Proverbios 20, 18 dice, los pensamientos con el consejo se ¿qué? Se ordenan. Hay un salmo que no lo coloqué acá, pero lo leí en una versión y dice el salmista, en la multitud de... bueno, yo creo que es este, pero en otra versión. En la multitud y mientras yo pensaba, tú me aconsejabas. Los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Usted cree que cuál consejo? El del Espíritu. Y con dirección sabia se hace ¿qué? La guerra. ¿Por qué está en el mismo versículo guerra con pensamientos, con consejo y con dirección? 4 palabras claves: pensamiento, consejo y orden. Más bien 5. Dirección, sabiduría y guerra. 6. Tenemos una guerra en nuestra mente que solo podrá ser ganada mientras piense lo que Dios piensa acerca de ti, que es innumerable. Y todos esos pensamientos se nos han sido revelados en el Nuevo Testamento como las riquezas de gloria. Cada tema que hemos mirado, de gracia, de la empatía de Dios con usted. Mañana vamos a ver otros aspectos de la gloria muy hermosos. Los invito. Todas esas riquezas de gloria son los pensamientos que Dios tiene en su corazón para con cada uno de ustedes. Hay una guerra mental, pero mientras sigas pensando mal, no te vas a poder elevar. En la película de Peter Pan llega un pensamiento donde el malo, que es el Capitán Garfio, voy a hablar de la animada, no de la de en persona, donde él llega y se echa el polvo de hada y logra mantenerse a flote, pero él no tiene pensamientos buenos. De hecho, en la película hay una diferencia entre el Capitán Garfio, que es un capitán viejo, y Peter Pan, que es un niño. En el sentido de que el Capitán Garfio ya dejó de soñar, ya dejó de pensar lo bueno. Y él no puede tener un pensamiento bueno. Y quiere mantenerse a flote con pensamientos malos. Y llega al punto en que no puede y se hunde y se lo come el cocodrilo. Si no fueres como niños,
Necesitas pensar lo bueno para poder crecer. ¿Sabe cuál es uno de los potencializadores máximos de la fe? El buen pensar. El buen pensar. Piensa bien. Dile, Dios, ayúdame a pensar bien. Pablo en una de sus cartas dicen, hermanos, todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Y siempre entonces el contraste cuál es, ay, no puedo pensar cosas de sexo y debo de pensar cosas de Biblia, de oración, de ayuno. Estás reduciendo el conocimiento de Dios. Mira hasta dónde hemos llegado vueltos tan religiosos. ¿Qué es algo bueno? El pensar que mañana en tu trabajo te va a ir bien. El pensar que si ahora estás enfermo, pues mañana mi Dios me dará fuerzas. En todo tenemos que tener los buenos pensamientos. Vea, Lucas capítulo 24, versículo 37. Para ir terminando. Nos faltan 3 versos. Lucas 24, 37 dice: entonces espantados cuando estaban caminando sobre el mar y atemorizados, pensaba que veían espíritu. Y miren lo que les dice el Señor. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Vio lo que puede provocar un pensamiento malo en el corazón? Puede provocar espanto y temor. Hello, présteme aquí atención. ¿Vieron? Estaba caminando en las aguas, ¿quién? ¿Quién? No, ¿quién más está? ¿Quién fue el que vieron que por eso se espantaron? Muy bien. Yeshua, ¿cierto? Venía caminando. ¿Y cuál fue la percepción que tuvieron de él? Que era un espanto o un espíritu. Y se llenaron de temor y de miedo. ¿Usted sabe cuántas personas están viendo a Jesús de esa manera? Y cuando piensan en Dios o cuando los predicadores les hablan de Dios, le están presentando a un espanto y al corazón de ellos vienen malos pensamientos. ¿Qué es malos pensamientos? En este sentido, lea el 38, estar turbado, espantado y atemorizado. Él dice, ¿por qué están turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Viéndome a mí, ¿cómo es posible que están diciendo que es un espanto, que es un espíritu? Es la imagen que muchos tienen de Jesús. Muchos temen acercarse a Él. Están espantados, están atemorizados. A veces las circunstancias o en alta mar cuando estamos así y aparece el Señor a hacer la obra y lo que vemos son espíritus. Está viendo cómo tiene que controlar su mente. Hermano, no solo hay que controlar la lengua, hay que controlar la mente. Tus pensamientos deben de ser guardados en Dios. Mire, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y qué más, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, hermanos, si usted no tiene paz, yo dudo que usted esté viviendo una vida a plenitud cristiana, de verdad. Usted puede llamarse cristiano, pero yo apuesto que usted debe estar espantado, atemorizado y turbado constantemente. ¿Qué será de mi trabajo? ¿Tendré dinero? ¿No tendré? ¿Y qué esto? ¿Y qué esto? ¿Sabe por qué? Porque la paz es la que va a guardar los pensamientos. Es el protector, es el estuche. Hace como 2 meses tuvimos la oportunidad de ir al parque. ¿Dónde fue? Que nos tiramos por el tobogán. ¿Cómo se llama eso? Por allá por el aeropuerto. El Juan Pablo II, ¿cierto? Estuvimos en el Juan Pablo II y entonces pues yo quería grabar cuando me tiraba por el tobogán. Hermanos, es una experiencia increíble, hágalo. No le tenga miedo, tenga buen pensamiento, que va a lograr aterrizar bien. Mire, y mientras me tiraba, pues queríamos grabar con el celular de mi hermano que tiene una buena cámara, pero entonces necesitamos un protector. ¿Cómo hacemos? Entonces una señora nos prestó un protector para celular que lo llevan a los parques acuáticos para que no se mueva y poder grabar. Y sabe que así es la paz. La paz va a proteger tus pensamientos y tu corazón. Un corazón que no tiene paz, ¿sabe cuál es la evidencia? Que por lo general está trabajando su corazón malos pensamientos. Entonces no se va a poder elevar. No vas a poder caminar en las alturas.
no vas a poder caminar en las alturas. ¿Qué pensamientos está teniendo usted, hermano? Y voy a terminar con el mismo verso, hermano, que es el que comenzamos, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Mientras no conozcas los pensamientos de Dios para ti, no vas a renovar tu mente. Y tus pensamientos te van a hacer estancar y andar en oscuridad. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Hermano Daniel, ¿y qué piensa Dios de mí? Sencillo. Dice Yahweh, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese fin tan anhelado de película que usted ha esperado, de esa familia que usted ha querido, esas finanzas que usted ha querido, esa vida en Dios que usted ha soñado, ese ministerio que usted ha soñado, es el fin que Dios siempre ha soñado y ha visualizado con usted. Pero mientras no cambie su manera de pensar, de qué piensa Dios sobre usted, no vas a poder volar, Peter Pan. Debes de pensar bien. Debes de pensar lo que Dios piensa acerca de ti. Señor, gracias por esta noche y por este mensaje. Señor, pudiéramos decir que hay muchos Peter Pan en esta noche, que así como la película, el Capitán Hood, no han llegado a volar porque se olvidaron de volar. Se olvidaron de tener un buen pensamiento que les impulse a las alturas. Se olvidaron de sonreír, Señor. Se olvidaron de tener paz y gozo. Porque sus pensamientos, Señor, se han perdido en lo malo de su corazón, en los miedos, en la turbación, en el espanto y el terror de la vida, de las pruebas, de las situaciones y de la ilusión de este mundo. Pero yo pido, oh Dios, en el nombre de Yeshua, que renueves nuestra mente a pensar lo que tú piensas de nosotros y que nos reveles por tu Espíritu Santo, oh Dios, y a mis hermanos, qué pensamientos de paz, de bien y de vida y de salud tienes para con cada uno de nosotros para poder vencer, Señor. Dale a tu pueblo pensamientos de fe, de vida, alejados de la condenación y alejados del terror. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Cambie su manera de pensar. No espere lo peor, espera el bien, porque Dios te dará el fin que esperarás. Bendiciones.